verso 40 al 51. Antes de empezar a leer la palabra de Dios, vamos a orar primero. Santísimo Padre Celestial que estás en gloria, Señor. Hoy en este día, Señor, vamos a aprender de tu palabra otro día más, Señor. Te pido, Señor, que sea que te está escuchando hoy en este día por medio de la televisión, Señor. Te pido, Señor, que ellos puedan escuchar bien otro día más de tu palabra. Hoy en este día, yo sé que vamos a aprender mucho de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pido que te glorifiques hoy en una bonita manera, Señor. Te pido que me ayudes mientras te esté predicando de tu palabra, porque mis palabras no son mías, Señor, sino que son tuyas, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque el Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro a David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció a David al filisteo con honda y piedra. Él hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Hoy en este día, por tema que Dios me ha dado, otro día más, es de que tenemos que vencer al gigante. Y nosotros sabemos, puede ser que unos sepan, puede ser que otros no. Esta es una historia de la Biblia que se llama David y Goliat. Pues como niños pequeños hemos escuchado mucho de esta historia, pero hoy en este día vamos a aprender mucho más de David y de Goliat. Y por eso nosotros podemos leer en 1 Samuel capítulo 17, verso 1 en adelante. Pero aquí nos dice en el verso 1 que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Esdamim. Aquí nos dice su palabra que estos filisteos era un ejército,
ya iban a hacer guerra. Y dice que ellos fueron a acampar a un lugar para ya estar preparados cuando era tiempo para ya la pelea. Bueno, aquí en la palabra de Dios nos dice también que había un gigante. Y nos dice aquí no puede ser que nos digan la palabra gigante, pero nos dicen una palabra que se llama paladín. Y él dice que la palabra de Dios, que él era grande, fuerte, pero nosotros sabemos que él no es el que es fuerte y grande, sino que Dios es el más fuerte y más grande que todos nosotros, más grande que todos los gigantes y todo eso. Y por eso nosotros tenemos que enfrentarnos a ese gigante, porque sabemos que Dios está ahí. Como Dios estuvo con David, así Dios está con nosotros. Pero David ya estaba seguro que él ya iba a matarlo. ¿Por qué? Porque ya sabía que Dios estaba allí con él cuando él lo necesitaba. Dios siempre está allí cuando nosotros lo necesitamos, pero muchos dicen, ¿dónde estaba Dios cuando yo lo necesitaba? Pero en realidad, querido oyente, Dios ya estaba allí. Dios está allí en todo momento. Él lo escucha, su clamor, y Él ve lo que usted está haciendo, aunque muchos digan, oh, eso no es verdad, no me puede ver. Muchos van a decir que Él no lo puede ver, otros no se van a recordar que Dios sí ve. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso y Él ve todo lo que nosotros hacemos en este mundo. Amén. Él ve a cada uno de nosotros, aunque diga, eso es imposible. ¿Quién va a poder ver a cada uno de nosotros, todos que vivimos en este mundo? Bueno, como les decía, Dios es el Todopoderoso y el más grande. Amén. Y nosotros podemos leer en el verso 4 que nos dice y que nos habla de este gigante llamado Goliat. Aquí en la palabra de Dios nos dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Puede que nosotros digamos, qué grande hoy, qué gigante es él. Pero recuérdense, él no era el gigante, sino que Dios es el más grande que él. Amén. Puede ser que sea grande que un apartamento o más grande que un skyscraper, pues eso es como ya en otros lugares vemos unas casas o lo que sea que sean grandes. Aquí nos dice que él era más alto que todo eso. Amén. Y nos dice también en el verso 5 que él traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Puede ser que nos diga, wow, eso es mucho. Pues como decía, él es un gigante, él puede resistir todo eso. Como nosotros tenemos que buscar nuestra perfecta ropa, como digamos, cuando nosotros ponemos ropa, queremos que todo esté bien. Para él puede ser que no lo sentía pesado, pero para los otros que son los filisteos, puede ser que sí lo sentían muy pesado y muy grande. Amén. Más después nos dice que había un joven, un niño, pues digamos así, él se llamaba David. En el verso 1 en adelante, en el capítulo 16, nos habla de él, que Samuel unge a David. Dios ya tenía todo preparado. El primer rey de ese lugar era Saúl. Pero después, David fue ungido por Samuel. Amén. Y él ya tenía todo, Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. Y él era su escogido, porque David tenía más hermanos. Pero Dios le dijo a Samuel decía, oh, este sería perfecto para el siguiente rey. Pero Dios les dijo, no mires de afuera, sino mires en su corazón. Amén. Y David era el único, pero el único que él adoraba a Dios y era bien.
Los otros hermanos, pues, puede ser que también eran, pero como decía, Dios le dijo, no mires de afuera, mira en su corazón. Amén. Pero David no temía de nada, porque ya sabía que Dios estaba con él. Amén. Él ya estaba preparado, él ya estaba listo. Le decía a sus hermanos, yo quiero ir con ustedes, pero cuando uno es pequeño, le dice, no puedes porque eres pequeño. O le sé que le hubieran dicho, no, porque eres solamente eres un niño. Pero más después nos dice en su palabra, en 1 Samuel capítulo 17, nos habla que él fue donde estaban sus hermanos, por ahí, les iba a llevar comida, pero dice que ellos le temían al gigante. ¿Amén? Y hoy en día miramos que como David ve que agarró su onda, hoy en día ni hermanos quieren agarrar su propia onda. Y como más adelante David le dijo a Saúl que él iba a pelear. Amén. Y cuando él iba a pelear, Saúl parece que se iba a quedar, pero es pequeño, solamente es un niño. Pero dice que él se puso su armadura de Saúl. Pero hermanos, no tenemos que quitar la armadura de nuestros hermanos en Cristo o nuestros pastores. ¿Por qué? Porque tenemos que poner nuestra perfecta armadura que Dios nos dio. Como David dijo, quítame esto porque yo no he practicado. Pues él ya tenía su propia armadura. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él ya tenía todo, ya tenía su propia arma. Su propia arma era que Dios ya estaba con él. Nosotros no necesitamos espadas o lo que sea. Lo que necesitamos es tener fe en Dios y que Dios siempre está allí con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que ser exactamente como David. ¿Por qué? Porque él no tuvo miedo. Aunque era solamente un niño, pero como nos dice en su palabra, con los adultos, que los adultos tienen que actuar como niños. ¿Por qué? Porque si no, no van a entrar al reino de los cielos, pues como sabemos eso. Y David no tenía nada de miedo, ya estaba listo, hasta que él fue en un arroyo y dice que él fue a agarrar unas piedras, unas simples piedras. Él fue y él ya estaba seguro, pues ya estaba seguro que él iba a matar a ese gigante. Y él fue hasta el gigante. Amén. Y nosotros, para nosotros somos, digamos que somos como David. Y tenemos un gigante enfrente de nosotros. Ahora, ¿qué es ese gigante? Ese gigante son nuestras preocupaciones. Todo eso, nuestra tentación, pues porque la tentación es algo que nadie quiere pasar, pero cada uno pasamos por esa tentación. Y esa tentación es un examen para cada uno de nosotros, a ver, digamos, quién pasa este examen de esa tentación. Porque nosotros miramos esa tentación por nuestros ojos y por nuestros ojos queremos hacerlo. Amén. Pero sabemos que Satanás, que Dios lo reprenda millones de veces, él es muy astuto. Amén. Y a veces él usa hasta personas para que haga algo. Amén. Pero cuando nosotros sabemos que Satanás es astuto y él pone esa tentación enfrente de nosotros. Y cuando él pone enfrente la tentación de nosotros, nosotros queremos hacerlo. A veces puede que nos digamos, no, lo voy a hacer. Pero dice, no, sí, lo voy a hacer. Y cuando va viendo, cayó en esa tentación, ya cayó. Y dice, sí, lo voy a hacer. Pero David, él no tenía nada de miedo. Él ya estaba bien, ya estaba, wow. Él no tenía miedo, él ya estaba, él se decía al mismo, Dios está conmigo, no necesito ni una arma, nada. ¿Por qué? Porque él ya sabía que Dios estaba con él. Y nosotros también tenemos que saber, hermanos, que Dios está con nosotros en nuestras preocupaciones, aunque muchos digamos, él no está allí. Si él estuviera allí, pues que me pasó esto. Pero diciéndole, hermanos, él ya tiene todo. Su plan es el plan de él. Amén. Nuestros planes puede ser que digamos, cuando crezca voy a hacer aquello. Pues como niños decimos, cuando crezca quiero ser un doctor. Pero cuando ya está creciendo, ese plan puede ser que Dios dice, pues va a ser doctor. Pero hay veces que lo que nosotros queremos hacer
no es nosotros, sino que Dios. Digamos que un niño dice, yo quiero ser policía, pero cuando crece ya es predicador. Cuando un niño, una niña, o digamos que quiere ser una niña doctora, puede ser que esa niña sea pastora. Dios ya tiene su plan a cada uno de nosotros, como Él tuvo un plan con David, que él ya iba a ser el segundo rey de Israel, así también es Dios con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y en la palabra de Dios nos dice más después que cuando Él fue a enfrentarse a ese gigante, como nosotros tenemos que enfrentarnos a ese gigante que está allí, Él estaba ya listo, parado, bien, perfecto. Él no le importaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Amén. Y él estaba listo, lo miró enfrente de él, el gigante. Puede ser que le temía un poco, pero ella decía, no tengo que temer, porque Dios está conmigo. Amén. Y él dijo que fue con él. El gigante, pues Goliat, tuvo un poco de miedo, porque en la palabra de Dios nos dice que él tuvo un poco de miedo y que lo miró y le dijo, oh my God, él ya me va a acabar. Pero dice más después que ellos estaban ya peleando, dice que David aventó una roca con su honda en el frente de Goliat. Y como le decía, le voy a decir otra vez, hoy en día hay hermanos que ni quieren agarrar su onda. Amén. Y así él acabó con David. David acabó con Goliat. Y David estaba like, wow, Dios es verdadero, Dios está conmigo, Él está allí. Y él acabó con Goliat hasta que miraron los filisteos, like, oh no, ya lo mató. Y dice que huyeron cuando vio que David lo mató y le cortó la cabeza, pues porque en la palabra de Dios nos dice en el verso 51 que los filisteos cuando vieron eso se corrieron de miedo porque miraron eso, like, oh no, también nos va a acabar con nosotros. Amén. Pero David estaba, wow, estaba bien, listo, preparado. Y su fe de él ya sabía que Dios estaba con él. Y nosotros tenemos que tener fe en Dios, que Él está con nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y si usted dice, yo no tengo esa fe que yo necesito, no tengo, pero Dios les da las fuerzas a usted. O si usted dice, yo no tengo esas fuerzas para hacer algo, Dios les da las fuerzas a usted. O puede ser que usted diga en su mente, no tengo esas fuerzas, no tengo esta fe. Mi fe es baja, no es arriba. En realidad, Dios escucha su clamor. Aunque puede ser que usted no lo diga con sus propias palabras, pero lo dice en su mente, Dios dice, te voy a dar las fuerzas que quieres, pero tienes que tener fe en mí. Y cuando escuchamos esa voz que tenemos que tener fe en Él, creemos que Él va a estar ahí. Y por eso hoy en este día yo quiero hacer el llamado a cada uno de ustedes que me está escuchando hoy en este día. Amén. Y por eso yo en este día, como quiero hacer el llamado, ¿está preparado? ¿Quiere tener esa fe? ¿Quiere tener esas fuerzas como David tuvo esas fuerzas para pelear con ese gigante? Y si usted quiere esas fuerzas, habla con Dios. Usted puede tener las mismas fuerzas como David tuvo, pero recuerde, sus fuerzas no son sus fuerzas, son de Dios. Y también, cuando usted dice algo, no son sus palabras, sino de Dios. Y cuando nosotros pensamos de algo, esos pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Y quién sabe de quién son? Como decía, de Dios. Amén. Y por eso yo quiero decirles, en verdad está listo para arrepentirse, para ser salvo por Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque Dios los espera con sus brazos abiertos. Amén. Y por eso hoy en este día, si quiere aceptar a Jesucristo en su corazón, repite conmigo.
Señor Jesús, sé que soy pecador y necesito tu perdón. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Te invito a entrar en mi corazón y en mi vida y confío en ti como mi único y exclusivo Salvador. Y te sigo como Señor. Gracias por salvarme. Amén y amén. Qué bonito es orarle a Dios por su salvación. Si ha aceptado a Jesucristo hoy en este día, Dios está tan contento por usted porque al fin otra alma lo ha aceptado. Amén. Y si usted no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, Dios todavía lo espera, querido oyente. Dios todavía está allí esperándolo. Dios todavía te sigue hablando, llamando. Puede ser que te siga hablando por medio de una predicación o de un testimonio, de un canto. Dios todavía te está esperando, querido oyente. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y hoy en este día recuérdense lo que aprendimos. Aprendimos que David se enfrentó con ese gigante y también nosotros tenemos que ser como David. Como nosotros tenemos que ser como David y el gigante es nuestras preocupaciones, la tentación, amén. Y recuérdense, no tienen que quitar la armadura de nuestros pastores, de nuestros hermanos en Cristo. Tenemos que tener nuestra propia armadura, amén. Este es mi corto mensaje y ahora vamos a orar, amén. Amantísimo Padre Celestial que estás en gloria, Señor. Gracias, Señor, por otro día más que nos has dado, Señor. Hoy en este día, Señor, aprendimos de tu palabra otro día más. Y gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Y yo sé que hoy en este día aprendimos mucho de ti. Gracias, Señor, porque te has glorificado hoy en una bonita manera, Señor. Y te pido, Señor, que te haya aceptado hoy en este día, Señor. Ayúdalo y siga tratando con ellos. Y solamente ellos saben, o los que no se han aceptado a ti hoy en este día, tú solamente sabes por qué, Señor. Pero yo sé, Señor, que usted siempre estás allí por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y que el Señor les bendiga y que les guarde.